¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Vamos a empezar el día de hoy con el tema de energía. Vamos a ver el tema de energía 1. El punto que vamos a tocar el día de hoy es el de calorimetría. Vamos a aprender a medir el calor. Recuerda que la energía, una de sus formas como se presenta es el calor. Ahora, el calor está involucrado en muchos procesos físicos y muchos procesos químicos. Por eso es que nosotros lo vamos a estudiar. A pesar de que este tema se ve en física, nosotros vamos a tomar un breve tiempo para explicar, porque a nosotros nos interesa mucho cómo es que la energía está involucrada en los procesos que pueden ser físicos o pueden ser químicos. Entonces veamos el tema de calorimetría muy breve, porque este curso tú lo ves en física de manera extendida. Nosotros simplemente lo vamos a ver como un vistazo para poder comprender cómo es que el calor está interaccionando, como te comento, en procesos que son físicos o procesos que son químicos. En este caso vamos a ver un tipo de energía muy interesante, el tipo de calor sensible. Empezamos por ahí. ¿Qué es el calor sensible? ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es un tipo de calor que se requiere que un cuerpo lo gana o lo libera con la finalidad de aumentar si es que lo gana o disminuir la temperatura si es que lo pierde. Pero la característica primordial de esto de aquí, que se llama calor sensible, es que nosotros solo utilizamos calor sensible cuando la temperatura aumenta o disminuye, pero no genera un cambio de fase. ¿Okay? Esa es la característica primordial. Entonces coloquemos en la definición. Vamos a poner acá calor ganado o perdido. Calor ganado o perdido para aumentar o disminuir la temperatura, vamos a poner acá respectivamente, de un cuerpo, pero sin generar cambio de fase. Muy importante esta última parte que nos dice sin generar cambio de fase. Esa es la característica primordial del calor sensible. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Muy fácil. El calor sensible es igual al calor específico por la masa y por la diferencia de temperaturas. Esto de acá, bueno, a nivel academia le dan el nombre del famoso semata, ¿no es cierto? Semata. Vulgarmente lo nombran como semata. En realidad no es el nombre semata, ¿no? Pero bueno. Ahora, definamos cada uno de los términos. Entonces, el más importante de todos es este de aquí, que recibe el nombre de calor específico. Este calor específico lo voy a colocar acá, es una propiedad del tipo intensiva. Es una propiedad exclusivamente de cada sustancia, ¿ok? Es una propiedad que no depende de la cantidad de materia. Ahora, ¿por qué es importante esta? Porque las unidades con las que nosotros vamos a trabajar, las demás variables, van a depender de las unidades en que se presente el calor específico. El calor específico puede tener varias unidades. Yo en este caso voy a utilizar la más conocida, que son las calorías, gramos por grado Celsius. ¿Eso qué significa? Eso significa que el calor debe estar en calorías, entonces lo voy colocando de una vez. Q sub S es lo que nosotros conocemos como el calor sensible, y si
el calor específico está en calorías, entonces él también tiene que estar en calorías. Ahora, ¿qué más observamos? Observamos que la masa está en gramos, entonces esto de aquí, que es la masa, esto de aquí, que es la masa, evidentemente también debe estar en unidad de gramos. Y finalmente, este delta de T es lo que conocemos como variación de temperatura. Ahora, esta variación de temperatura siempre es una temperatura final menos una temperatura inicial, ¿ok? Siempre una variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, esta, ¿qué unidades va a tener? Esta puede tener unidades, de Celsius, puede tener unidades de Celsius, pero recuerda que esto es una variación. Entonces, si nosotros recordamos nuestro tema de temperatura, variación en Celsius es a 5, como variación en Kelvin es a 5, entonces se te van los 5 y te queda que la variación de Celsius es igual a la variación de Kelvin. ¿Eso qué significaba? Que restar en Celsius te da el mismo valor a que si yo lo restara en Kelvin. Por lo tanto, tener acá una resta en Celsius es igual a tener una resta en Kelvin. ¿Ok? Da lo mismo las variaciones. Entonces, lo voy a colocar de esta manera. La variación en Celsius va a ser igual a la variación en Kelvin. Listo. Ok. Y ya está. Ya tenemos entonces calor sensible, calor específico, masa y delta T. Ahora, lo que nosotros tenemos que conocer acá es una pequeña observación. Voy a poner aquí como una observación. A nosotros, en muy pocos casos, generalmente en los exámenes de admisión no lo dan, tenemos que conocer el calor específico del agua. Ok, entonces, por aquí voy a poner para el agua. Yo ya debo de conocer esto. Entonces, acá voy a tener, voy a colocar acá los dos una vez. Puedo tener para el agua líquida, obviamente. Para el agua líquida, el calor específico va a tener un valor de 1 caloría gramos por grado Celsius. Listo. Sin embargo, para el agua sólida o para el vapor, ok, su calor específico va a adoptar el valor de 0,5 calorías gramos grados Celsius. Okay, tenemos que tener en cuenta esos dos. En los exámenes de admisión muy poco nos dan los valores de los calores específicos del agua, es porque nosotros tenemos que asumir que los conocemos, así que te lo pongo. Listo, entonces tenemos una breve teoría acerca del calor sensible. Veamos ahora los problemas. Por ejemplo, veamos el problema número 1. Que nos dice lo siguiente. Revisemos el problema 1. Vamos a tener que manejar un poco de operatividad por acá. Muy bien, el problema número 1 nos dice lo siguiente. Determina la cantidad de calor en kilocalorías. Me piden que determine un calor en unidad de kilocalorías. ¿Ok? Necesita para que 50 kilogramos de aire se eleve de 25 a 45. Muy bien, la masa de aire es de 50 kilogramos y dice que tengo que elevar, de repente tengo un pequeño globo, de repente tengo un pequeño globo por acá. Entonces por acá tenemos aire. Entonces el problema nos dice que tenemos que elevarlo
aquí hay aire. Entonces dice que la temperatura inicial es 45, creo, 25. Y la temperatura final es 45 grados Celsius, ¿ok? Me dan el calor específico, el calor específico del aire tiene un valor de 0,17 calorías gramos grados Celsius. Listo. Entonces, el problema nos pregunta qué cantidad de calor debería de ganar, este aire. Este aire de acá necesariamente tiene que ganar un calor para que pueda aumentar su temperatura desde 25, hasta 45. Entonces, como no nos dicen que hay cambio de fase, yo puedo aplicar para calcular ese calor el famoso calor sensible. Entonces simplemente será el calor sensible que requiere el aire debe ser su calor específico por su masa y por su delta de temperatura, por su variación de temperatura. Muy bien, por aquí. Listo. Y entonces es cosa de que reemplacemos nada más los datos teniendo en cuenta nuestras unidades de calor específico, calorías, gramos, grados Celsius. Ahora, el calor sensible debe ser calor específico, que me lo daban de dato, 0,17 calorías, gramos, grados Celsius, por la masa debe estar en gramos, como es 50 kilo es 10 al cubo, gramos, y por la variación de temperatura. Recuerden que la variación de temperatura es una resta, temperatura final menos temperatura inicial, y esto está en Celsius. Perfecto. Ahora sí, ya puedo empezar a eliminar unidades. Eliminemos. Para acá se le puede ir gramos con gramos, Celsius con Celsius, y entonces simplemente nos estaría quedando que el calor sensible sería, vamos a multiplicar por acá, me estaría quedando, esto de aquí es 20 por 50 sería 1000, ¿no es cierto? 20 por 50 sería 1000. Entonces, ¿qué nos estaría quedando acá? Nos estaría quedando 17 sobre 100 por 50 por 20. Vamos a poner 50 por 20, pero me queda por 10 al cubo, y esto está en calorías. Ahora, se te va 0 con 0, 0 con 0, y por lo tanto el calor sensible sería igual a ¿cuánto? Nos estaría quedando 2 por 5, 10, ¿no es cierto? Estaría quedando 17 por 10 al cubo calorías. Pero resulta que 10 al cubo calorías, esto es kilocalorías. Ahora, como nosotros nos piden la notación científica en las claves, la respuesta está como 1.7. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un artificio de multiplicarlo por 10 y dividirlo sobre 10. Y listo. Ahora sí, la respuesta sería igual 17 entre 10 sería 1.7 por 10 por 10, 10 al cuadrado, kilocalorías. Y listo. Entonces esa sería nuestra respuesta. Esta sería nuestra respuesta en el problema número 1. 1.7 por 10 al cuadrado kilocalorías. La respuesta sería la letra E de enano, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí un ejemplo de cómo funciona esto. Vamos a ver ahora. Muy bien, continuando entonces, vamos a ver ahora lo que es el calor latente. El calor latente, a comparación del calor sensible, es el calor que se requiere para cambiar de fase a la materia. Si yo tengo un bloque de hielo, está en estado sólido, y si yo quiero pasar todo ese bloque de hielo a estado líquido,
eso ya no me podrá generar un calor sensible, sino que tendré que aplicar ahora un calor latente. Entonces tenemos que tener bien claras esas dos situaciones. El sensible solo es para aumentar o disminuir temperaturas. En cambio, el calor latente es exclusivamente para generar lo que es el cambio de fase, para pasar de una fase a otra. Entonces lo colocamos. Es el calor ganado o perdido para generar cambios de fase. Cambios de fase, entre paréntesis lo voy a colocar acá también, cambios de estado. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular este valor? De la siguiente manera. El valor latente simplemente se calcula como la masa por el factor L. El factor L es un factor que depende del tipo de cambio de fase que voy a generar. Depende del tipo de cambio de fase que voy a generar. Entonces lo vamos a aclarar. Al igual que aclaramos el calor sensible, vamos a aclarar los detalles de él por acá. Entonces, acá lo importante es este L. Este L va a recibir unidades de calor por gramo, caloría por gramo, ¿ok? Y justamente él es el que a mí me va a dar las unidades. Entonces, es evidente que la masa, porque M es la masa, debe de estar en que según mi L en gramos, y observar también que el calor que ahora requiero debe estar en unidades de ¿quién? De calorías. Ahora, no son las únicas unidades evidentemente, pero manejamos más las calorías. Ahora, hay un detalle aquí que quiero que ustedes se den cuenta. ¿Cuál? Que en esta fórmula, a comparación de la otra, que era esta, me interesa esto de acá. Ese delta de T, que significaba que este calor dependía directamente de la temperatura, ¿no? Cuánto iba a aumentar o cuánto iba a disminuir. Pero sin embargo, si ahora yo soy más observador, me daré cuenta que en este caso no hay ningún término de temperatura. ¿Eso qué significa? Lo que significa es lo siguiente. Cuando yo voy a generar un cambio de fase, cuando yo tengo hielo a 0 grados Celsius, yo a 0 grados Celsius puedo tener dos cosas. Puedo tener hielo o puedo tener líquido, o puedo tener ambos. Puedo tener una parte en hielo y una parte en líquido, ¿ok? Imaginemos que tenemos un bloque de hielo. En un vasito tenemos un bloque de hielo. Entonces, ese bloque de hielo, si yo le tomo la temperatura, de repente está a 0 grados Celsius. Pero lo dejo unos 15 minutos y ahora veo que hay hielo y un poco de agua. El hielo se ha empezado a derretir. Tengo hielo y agua. Si yo le tomara la temperatura, esa temperatura que marcaría seguiría siendo 0. ¿Por qué seguiría siendo 0? Porque la teoría dice que cuando se genera un cambio de fase, la temperatura es constante. Por eso es que en nuestra fórmula no aparece temperatura. Y sigo explicando. Imaginemos que ahora ha pasado unos 20 minutos, tengo más líquido, pero todavía tengo hielo flotando. Entonces yo meto el termómetro de nuevo y la temperatura sigue marcando 0 grados Celsius. ¿Por qué? Porque mientras todavía tenga hielo, la temperatura de todo el sistema sólido, líquido, va a seguir siendo 0. ¿Cuándo la temperatura va a empezar a cambiar diferente de 0? Cuando todo el sólido se haya convertido en líquido. Una vez que el último pequeño trozo de sólido pasa al estado líquido, entonces en ese momento tendré puro líquido a 0, pero en ese momento ya la temperatura empezará a aumentar. Y entonces es importante que recordemos eso y lo voy a apuntar por acá. Los cambios de fase se generan a temperatura constante. Pues
hacer un pequeño ejemplo porque eso me interesa de que se entienda perfectamente lo siguiente. Miren, imaginemos nosotros lo siguiente. Voy a poner acá una recta. Voy a poner aquí una recta. Y por aquí voy a poner acá. Voy a poner que por aquí tengo un bloque de hielo. ¿Ok? Tengo en un recipiente, tengo por acá un bloquecito de hielo, que lo voy a dibujar de un color verde. Okay, por acá tengo un pequeño, ahí está. Ok, este aquí lo voy a colocar así. Tengo un bloque de hielo. Ese bloque de hielo está a ¿qué temperatura? Este bloque de hielo está a una temperatura de 0 grados Celsius. Ok, miren, esta temperatura, este bloque de hielo se encuentra a 0 grados Celsius. Ahora, este bloque de hielo recibe por acá una cantidad de calor. Y entonces lo que va a suceder ahora es lo siguiente. Voy a tener mi recipiente. ¿Ok? Y en este recipiente ahora lo que yo voy a tener es solo líquido. El bloque se ha fundido por completo. El bloque se acaba de fundir por completo. Pero justamente aquí el último sólido se convirtió en líquido. Entonces voy a poner acá agua líquida. Pero resulta que mientras se daba este cambio de sólido a líquido, la temperatura nunca cambió. Porque en este caso la temperatura era 0, pero cuando se iba derritiendo todo el bloque, la temperatura seguía siendo 0. Cuando el último cristal o el último pedazo de sólido que tengo pasa al estado líquido, en ese momento ahora este líquido sigue a la temperatura de 0 grados Celsius. Pero la pregunta es, ¿y quién fue el que hizo que este bloque que está a 0 pase de hielo, de sólido a líquido? Eso no fue un calor sensible, porque la temperatura no ha aumentado ni ha disminuido, sigue siendo 0. ¿Quién es el que ha generado ese cambio de fase? Ese cambio de fase lo ha generado solo el calor latente. Por lo tanto, cuando yo quiera generar un cambio, cuando yo quiera pasar de un estado a otro, entonces, por ejemplo, en el caso del agua, yo tengo a 0 grados Celsius el bloque de hielo, pero a ese 0 grados Celsius empieza a ocurrir, el cambio de estado. Empieza a ocurrir el cambio de estado. Entonces, la idea ¿cuál es? Que cuando yo genero un cambio de estado, siempre debo de estar a una temperatura fija y los cambios de estado siempre van a estar a una temperatura constante. Entonces, ahí es donde yo tengo que aplicar un calor latente. Ahora, para el agua, como una observación, para el agua, ¿qué tenemos? Para el agua tenemos lo siguiente. Cuando yo vaya de sólido a líquido, entonces L va a tomar un valor de 80 calorías por gramo. Eso es para cuando yo vaya de sólido a líquido. Pero si yo voy de líquido a vapor, entonces L va a tomar un valor de 540 calorías por gramo. Entonces, cuando el paso, esto lo debes de manejar porque no te lo van a dar de dato. Cuando el paso es de sólido a líquido, el valor de L toma el valor de 80. Pero cuando el paso es de líquido a vapor, el valor de L toma el valor de 540. Ahora,
Esto es cuando va de sólido a líquido, o sea, necesita ganar calor. Si simplemente fuera lo contrario, si yo quisiera pasar de vapor a líquido, sería el negativo, menos 540. Y si yo quisiera pasar del líquido a sólido, simplemente sería el negativo, menos 80. Entonces, siempre que nosotros, vuelvo a recalcar, siempre que nosotros querramos generar un cambio de estado, la temperatura es constante. El calor que se le debe dar a este bloque que está a 0 grados Celsius para que pase completamente a líquido, pero que siga a 0 grados Celsius, es el calor que simplemente va a ser para pasar de una fase a otra, pero la temperatura va a seguir siendo la misma, ¿ok? Entonces, espero que esto se haya entendido bien. Vamos a ver algunos problemas para ver cómo es que funciona esto en realidad. Okay. No olvides que cuando hay un cambio de estado, la temperatura no varía, siempre es constante. Entonces veamos un problema de esto. Veamos, por ejemplo, el problema número 7 de la hoja. Muy bien, en el problema número 7, nos dicen lo siguiente. Vamos a leer todos el problema 7. El problema número 7 nos dice, si el bloque de hielo de 1.5 kilogramos está a 0 grados Celsius, ¿ya? Entonces miren, yo ya tengo por aquí, aquí está a 0 grados Celsius. Yo a esa temperatura, ¿qué es lo que tengo? El problema me dice que yo a 0 grados Celsius, yo tengo, dice, un bloque de hielo. Un bloque de hielo, perfecto. Y justo a 0 grados Celsius es donde va a ocurrir el cambio de fase, ¿no? Dice que tenemos un bloque cuya masa es de 1.5 kilogramos, ¿ok? Ahora nos dice, y dice que esto está a 0 grados Celsius, ya está. Ahora dice, ¿cuánto calor en kilocalorías necesita absorber para derretirse por completo? Ahora le da una pregunta. Él está en estado sólido, él debe de recibir por acá un calor, pero ese calor no es cualquier calor. Ese calor tendría que ser un calor, ¿para qué? Para generar un derretimiento. Ahora, ¿qué significa que se derrita? Que ese bloque que está a 0 grados Celsius ya no lo quiero tener en estado sólido, sino que lo quiero tener en estado líquido, pero que continúe a 0 grados Celsius. Entonces, no estoy aumentando ni disminuyendo la temperatura, simplemente lo que voy a hacer es un cambio de fase. Entonces, como yo necesito hacer aquí un cambio de fase, este calor debe ser un calor latente, no podría ser un calor sensible. Entonces, una vez que yo le aplique este calor, ahora sí, mi cuerpo seguirá estando a 0 grados Celsius, pero ahora tendré, ¿qué cosa? Tendré una determinada cantidad de hielo derretido. Listo, o sea, ahora estoy en estado líquido, pero sigo estando a la temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, apliquemos nuestro concepto. Ese calor latente que yo requiero para que todo este bloque de hielo que está a 0 pase a un completo estado líquido, pero siga a 0, es decir, solo se derrita, debe ser calculado como la masa por L, ¿ok? M por L. Ahora, ese L es de un paso de sólido a líquido. Entonces, como ese valor es del paso de un sólido a líquido, el L nosotros lo conocemos para el agua. El L sería el valor de 80. Entonces reemplazamos, ¿no? Donde L tendría que tomar el valor de 80 calorías por gramo. Muy bien. Reemplazamos entonces. ¿Por qué? Porque están pasando de sólido a líquido. Entonces, si nosotros reemplazamos esto, este calor debe ser la masa, que debe estar en gramos, era 1.5 kilogramos, es decir, es 1.5
por 10 al cubo gramos y por ml que vale 80 calorías por gramo. Listo. ¿Qué es lo que se va a eliminar por acá? ¿Qué es lo que se va a eliminar? Se tendría que eliminar los gramos y por lo tanto entonces Q sub L simplemente sería 15 por 80. Muy bien, este valor de 0 va a eliminar la coma y simplemente me quedaría 15 por 8. 5 por 8 es 40, me saldría 120. Me estaría saliendo 120 por 10 al cubo calorías. Entonces, ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cuánto se necesita absorber? Entonces, si nosotros vemos las respuestas, nos lo piden en kilocalorías. Pero esto de acá ya sabemos que es kilocalorías. Por lo tanto, entonces, el calor que se necesita que gane este cuerpo debe ser de 120 kilocalorías. Y con eso, nuestra respuesta en el problema número 7, tendría que ser la clave C. Muy bien, ¿qué nos dice a nosotros la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica a nosotros nos explica cómo es que un cuerpo caliente entra en equilibrio cuando tiene un cuerpo frío. Entonces, nosotros podemos tener por acá, por aquí, un cuerpo frío, y por aquí podemos tener un cuerpo caliente. Entonces, la primera ley de la termodinámica, ¿qué nos dice? Nos dice que la transferencia de calor siempre se da de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Es decir, él, por ser el cuerpo caliente, él va a darle energía o calor al cuerpo frío. Aquí está, calor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el cuerpo caliente pierde calor y el cuerpo frío es el que va a ganar calor. Ahora, si nosotros tenemos un sistema en donde no hay pérdida de calor al medio ambiente, ¿qué significa eso? Que todo el calor que pierde el cuerpo caliente lo absorbe el cuerpo frío, no hay ningún tipo de pérdida al medio ambiente, entonces podemos considerar lo siguiente. Entonces, ¿qué se cumple? Entonces se cumple que el calor que se pierde por parte del cuerpo caliente más el calor que se gana por parte del cuerpo frío, esto debe ser siempre igual a 0. Y eso es evidente, porque si yo, por ejemplo, abrazo a una persona, yo soy un cuerpo caliente y la persona es el cuerpo frío, cuando yo abrazo a la persona, yo le transfiero a la persona, por ejemplo, 200 calorías. Entonces, como yo soy el que pierdo las 200 calorías, entre comillas, es menos 200 calorías, porque yo pierdo. Pero sin embargo, la persona que es la que recibe esas 200 calorías, la está ganando. Entonces, esa persona tendrá un calor de más 200 calorías. Entonces, si sumamos lo que yo perdí, más lo que la persona ganó, menos 200 más 200, la suma, ¿cuánto me daría? 0, asumiendo de que no hay pérdida al exterior, ¿ok? Y entonces eso es lo que se genera, esto es lo que se genera de la primera ley de la termodinámica. Esto es lo que se genera. Que el calor que se pierde más el calor que se gana debería de ser igual a 0, ¿ok? Listo. Entonces, bajo ese criterio es que nosotros vamos a resolver los problemas. Siempre que tengamos un cuerpo caliente y un cuerpo frío, el cuerpo caliente va a donar el calor al cuerpo frío y obviamente luego el sistema tendrá que llegar a un equilibrio químico. Luego, el
sistema tendrá que llegar a un equilibrio térmico. Listo, entonces luego el sistema tendrá que llegar a un equilibrio térmico. Entonces, esto es lo que se cumple. Ahora, este calor puede ser obviamente un calor sensible, puede ser un calor sensible porque de repente solamente el calor que se gana o que se pierde es para aumentar o disminuir la temperatura, o también puede ser un calor latente porque de repente es un calor que se requiere para cambiar el estado de agregación de la sustancia, ¿ok? Veamos entonces problemas. Eso es la parte teórica, es un resumen de la parte teórica. Vamos a ver los problemas. Empecemos con el problema número 13. Empecemos con el problema número 13. ¿Qué nos dice el problema número 13? Leamos el problema número 13. Nos dice lo siguiente. Un recipiente térmico contiene 100 gramos de agua. 100 gramos de agua. Muy bien, por acá tenemos 100 gramos de agua que se encuentra a 100 grados Celsius. 100 gramos de agua. 100 gramos de agua. Y dice que se le adiciona 50 gramos de agua. 50 gramos de agua, pero que está a 10 grados Celsius. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un cuerpo caliente, que es el agua que está a 100 grados Celsius, y tengo un cuerpo frío, que es el agua que está a 10 grados Celsius. Ahora, ojo, una observación. Estoy a 100, pero el problema me dice que es líquido. ¿Ok? Es líquido, no es vapor, es líquido. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la temperatura en Celsius que alcanza la mezcla en un sistema donde no hay pérdida al exterior? Nos piden la temperatura a la cual llegaría en equilibrio. Entonces simplemente apliquemos nuestros criterios de la primera ley. Él, por ser el cuerpo caliente, lo voy a colocar por ser el primer problema. Él es el cuerpo caliente. Él es el cuerpo caliente. Y obviamente él es el cuerpo frío. Entonces, lo que va a suceder es que él le va a dar calor a el cuerpo frío. Y entonces va a ser de esta manera. Cuando él le da calor, cuando él pierde calor para darle a él al perder calor, su temperatura empieza a disminuir. Y él, al ganar el calor que él está perdiendo, su temperatura empieza a aumentar. Entonces, él pierde, él disminuye, él pierde, él aumenta, él pierde, él aumenta, él pierde, él aumenta, hasta que ambas temperaturas coinciden. Y esas temperaturas en las que coinciden es lo que nosotros conocemos como la temperatura de equilibrio. Ahí está, que yo lo voy a llamar X. Entonces, para llegar hasta esta temperatura de equilibrio, él tuvo que perder un calor, ¿ok? Y él tuvo que ganar un calor. Ahí está. Obviamente el calor ganado y el calor perdido, la suma vale 0. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ¿qué se va a cumplir, señores? Entonces, se cumple que el calor ganado más el calor perdido, ¿esto cuánto debe de ser? 0. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tipo de calor es? ¿Qué tipo de calores son? Muy bien, entonces analicemos. Yo tengo agua a 100 que está en estado líquido y tengo agua a 10 que está en estado líquido. Por lo tanto, cuando él pierde calor, él va a disminuir su temperatura y va a seguir siendo líquido. Él, cuando gane calor, va a aumentar la temperatura, pero va a seguir siendo líquido. Por lo tanto, en ambos casos, estamos hablando simplemente de ¿qué? De calores sensibles, nada más. Estos dos de acá van a ser calores del tipo sensibles, porque no hay ningún tipo de cambio de estado. Muy bien, entonces simplemente nos queda reemplazar. Reemplacemos. Vamos a poner por aquí. Luego, reemplacemos.
como ambos casos es agua, no hay problema, sería calor específico por masa por delta de T, todo esto, el calor ganado más calor específico por masa y por delta de T, y todo esto perdido, y esto debe ser 0. Ahora, el calor específico es el mismo para ambos porque se trata del agua. Entonces se puede ir calor específico con calor específico. Y simplemente reemplazamos. La masa del que gana es 50 gramos, y por la diferencia de temperatura. Recuerden que la diferencia de temperatura siempre es lo final menos lo inicial. En este caso, para él fue de 10 hasta X. Entonces lo final es X y lo inicial es 10. Entonces sería X menos 10, ahí está, más la masa del que pierde es 100 gramos, y su diferencia de temperatura sería, para él 100 es el inicio y X es el final, entonces sería X menos 100, y esto es igual a 0, perfecto. Todo puedo dividirlo entre 50 simplemente me quedaría X menos 10, más entre 50 me quedaría 2, X menos 100, igual a 0. Puedo operar por acá, me quedaría X menos 10 más 2X menos 200 igual a 0. Esto me sale 3X, y este menos 10 con menos 200 se convertiría en 210. Y de aquí X, que es la temperatura de equilibrio, me estaría saliendo 70 grados Celsius. Y entonces la respuesta para nuestro problema será la clave E, enano, 70 grados Celsius. Listo. Entonces, como pueden observar, los problemas en donde se tienen dos temperaturas de dos cuerpos diferentes no son difíciles de aplicar. Simplemente hay que aplicar la primera ley de la termodinámica, que es el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a 0. ¿Ok? Seguimos con un problema. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de energía número 2, que contempla lo que es la ecuación de la energía y la relatividad. Vamos a empezar entonces con la primera ecuación, que es la ecuación de la energía. La ecuación de la energía propuesta por Albert Einstein nos dice que la energía debe ser igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, nosotros conocemos esa definición, esa ecuación ya es conocida, pero lo que tenemos que manejar son algunos términos, las unidades más que nada, porque son las más importantes y es en donde se encuentra el punto de quiebre de este tipo de situaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos lo siguiente: para que la energía a mí me salga en unidades de Joule, yo debería de trabajar la masa en unidad de kilogramos, y la velocidad de la luz debería adoptar el valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahí está. Ahora, también tenemos otra unidad conocida también, que son los ergios. Y entonces, si yo deseo que la unidad me salga en ergios, entonces la masa tendría que estar en gramos, y la velocidad de la luz tendría que adoptar el valor de 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Y entonces tenemos que tener en cuenta estas dos observaciones. Si yo quiero que la energía me salga en Joule, entonces la masa debe estar en kilogramos y la velocidad de la luz debe ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si yo quiero que me salga en ergios, la masa debe estar en gramos y la velocidad debe ser 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Esa es una observación muy importante para nosotros poder generar los cálculos en este tipo de problemas. Ahora, esta energía lo que a nosotros nos dice es que toda masa tiene asociado una energía, que la masa y la energía están íntimamente relacionadas. Una masa que se mueve a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz se va a convertir en energía. Eso quiere decir que este tipo de reacciones, este tipo de ecuaciones, disculpen, solo se puede utilizar
para cuerpos que se mueven a velocidades muy rápidas, tan rápidas que son cercanas a la velocidad de la luz. Nosotros no podemos aplicar esta ecuación, por ejemplo, para un avión, ni para un bus, ni para cuando nosotros salimos a trotar en el parque, porque nosotros nos movemos a una velocidad que no se acerca absolutamente en nada a la velocidad de la luz. ¿Okay? Entonces, esta ecuación, que es súper sencilla, ha venido en exámenes de admisión muchas veces, y justo hoy nos toca ver este tema, que es uno de los más fáciles, y vamos a resolver entonces de una vez algunos problemas para pasar a hacerlo de la relatividad. Revisemos el problema número 1. Muy bien, veamos el problema número 1. Veamos de manera de ejemplo el problema número 1. ¿Qué nos dice el problema número 1? Dice, calcular la energía en ergios que liberó una partícula de 3 kilogramos de masa. Muy bien, entonces me piden que calcule la energía, pero me la piden en unidad de ergios. Pero esto para una masa de 3 kilogramos. Entonces, ya nosotros sabemos que si queremos que la energía nos salga en ergio, la masa debe estar en gramos. Entonces, lo que yo tendré que hacer automáticamente es que esta masa de 3 kilogramos la tengo que convertir en 3000 gramos. Y entonces, ahora sí, ¿no? Se sabe que la energía es igual a mc cuadrado. Y entonces, como yo ya conozco esta ecuación de la energía, que es súper sencilla, esta ecuación de la energía que salió de la ley de la relatividad de Einstein, entonces simplemente reemplazamos. Entonces, decimos lo siguiente: la energía debería ser la masa en gramos, lo voy a colocar así, 3 por 10 al cubo gramos, por la velocidad de la luz. Como quiero que salga en ergios, debe ser 3 por 10 a la 10 y todo al cuadrado. Entonces operamos esto y nos estaría saliendo, este es 3 al cuadrado, 9 por 3 sería 27 por 10 al cubo y por 10 a la 20. Por lo tanto, entonces, la energía me estaría saliendo 27 por 10 a la 23, y esto es unidad de hercios. Y listo. Ya tendría mi primer problema, que como puedes ver no ha sido nada complicado y la respuesta será la letra C. Es un problema que es tipo un ejemplo, que no es nada complicado, pero que nos ayuda a entender cómo es que podemos utilizar esta fórmula. ¿Ok? Muy bien, empezamos con el problema número 2. ¿Qué nos dice el problema número 2? Veamos, nos dice, determinar la cantidad de calorías que se irradian al explosionar una bomba atómica de 0,5 kilogramos de masa inicial, recogiendo 400 gramos del material. Muy bien. Entonces, nosotros por aquí vamos a tener una pequeña masa, ¿okay?, que va a generar una reacción nuclear. Según el problema me dice que algo de esta masa va a quedar, y según el problema me dice que también se va a liberar una cantidad de energía. Listo. Entonces, completemos los datos que tenemos. El problema nos dice que inicialmente tenemos 0,5 kilogramos, ¿ok? 0,5 kilogramos. Entonces voy a colocar acá, mi masa inicial es de 0,5 kilogramos. Ahora, la masa residual, que obviamente es la masa que queda sin convertirse en energía, me dice el problema que es de 400 gramos. Esto es lo que se recoge. Ahora, si yo lo llevo esto a kilogramos, esto es 0,4 kilogramos, simplemente dividiéndolo entre 1000. Y entonces, por conservación de la energía, aquí debe haber una masa que se convirtió en energía. Entonces, por conservación de la masa, se debe de cumplir que la masa que tenía al inicio debe ser
la masa que ha sido residuo más la masa que se ha convertido en energía. Eso significa que no toda la masa que había al inicio se convirtió en energía, solo se ha convertido una cierta parte de ella. Entonces aquí simplemente lo que hemos hecho es una conservación de la masa, porque sabemos que la masa no se crea ni se destruye, simplemente debe transformarse. Y entonces yo puedo aplicar esto y calcular, y entonces mi masa que se convierte en energía simplemente debe ser la masa inicial, 0,5 kilogramos menos la masa inicial, la masa que se convirtió o que quedó como residuo. Entonces, la masa que queda o la masa que se convierte en energía simplemente sería la resta, 0,1 kilogramos. Y entonces ahora lo que a mí me preguntan es cuánta energía es la que se liberó. Y entonces la energía que se liberó debe estar asociada a esta masa que es la que se convierte en energía. Entonces digo, luego, la energía debe ser la masa que se convirtió en energía por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos y entonces la energía debe ser la masa 0,1 kilogramos por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Ahora, si ustedes verán, a nosotros nos piden la energía en calorías, pero nosotros no tenemos una relación de calorías acá. Lo que yo tengo es una relación que me dan de datos de cómo llevar de joule a calorías. Es por eso que voy a calcular la energía en joule, por eso que estoy utilizando la masa en kilogramos y el valor de la velocidad de la luz de 3 por 10 a la 8. Entonces la energía me estaría quedando, esto sería 3 al cuadrado 9, 10 a la 16, pero con esto que es 1 sobre 10, me estaría como 10 a la 15 joules. Entonces me quedaría 9 por 10 a la 15. Pero ahora yo tengo que generar aquí un cambio de unidad. Entonces en el problema a mí me dan una equivalencia. Me dicen que 0,24 calorías equivale a un joule. ¿Es correcto eso? Muy bien, entonces se van los joules, evidentemente, se van los joules, y por lo tanto entonces el valor que me estaría saliendo sería 9 por 0,24, el valor que me está saliendo es de 2,16 por 10 a la 15, y esto en unidades de calorías, y listo. Entonces ese sería nuestro valor en el problema número 2. Esa es la energía que se ha generado al hacer que esta masa inicial parcialmente se convierta en energía. La clave sería la letra A. Muy bien. Tenemos entonces esos dos problemas. Son dos problemas básicos. Dos problemas básicos que nos sirven como ejemplo, ¿okay?